Bueno, buenos días tengan todos. Bienvenidos nuevamente a su casa, a nuestra casa. Hoy estamos iniciando un nuevo proyecto, un proyecto que busca tener un sitio de intercambio en estos momentos en que casi todos estamos pensando qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Cómo va a ser nuestra vida en la pandemia y cómo va a ser nuestra vida después de la pandemia. Y cómo va a afectar esto nuestra actividad diaria y a qué estamos dispuestos a renunciar y a qué cosas no estamos dispuestos a renunciar. Entonces, en función de eso, hemos pensado en un grupo de programas alrededor de un título que lo hemos llamado La Física del Arte. Ahora les explicaré por qué la Física del Arte. Y este primer programa, que es, yo diría que es un programa introductorio, lo ha llamado Alfonso, que además ha sido el creador del título, Keep Calm Collecting, o sea, vamos a mantener la calma coleccionando. La física del arte es la física del arte porque es la profundización sobre ciertos temas que nos atañen a todos los que estamos aquí, seamos artistas, críticos de arte, coleccionistas, o sencillamente un público sensible al quehacer artístico, ¿no? Y de alguna manera pretende mostrar diversos aspectos del coleccionismo, diversos puntos que nos pueden resultar obvios en algunos momentos, pero que al tratarlos y compartirlos entre todos, pues llena esas lagunas que quizás nosotros tengamos en la respuesta a algunas interrogantes que se nos puedan presentar a lo largo de nuestra acción como coleccionistas, ¿no? En este momento estoy hablando, incluyéndome como coleccionista, porque de alguna manera todos los que trabajamos de alguna manera en el arte somos coleccionistas. Los artistas coleccionan, aunque coleccionan de una manera diferente, los museos coleccionan, los críticos de arte coleccionan, los galeristas coleccionamos. O sea, todos coleccionamos de alguna manera, porque esto es una acción. El coleccionismo es un comportamiento, es una sociología, es un tema antropológico. El coleccionista es aquel ser, aquella persona, hombre o mujer, curiosamente coleccionan más los hombres que las mujeres, que nos gusta acumular, que somos ordenados en esas colecciones, que somos profundos en nuestras investigaciones, que nos volvemos unos expertos en las áreas que coleccionamos, muchas veces más allá de lo que puede, de la expertización o de lo experto que puede ser alguna persona que esté fuera del coleccionismo y que se dedica pues a investigar un poco más sobre algún tema. Es aquel ser, aquella persona que exhibe su colección con orgullo, que gusta de compartir y de socializar y que también lo usa en una forma terapéutica. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos como más calmados cuando nos metemos en nuestro tema. Piensen lo siguiente, en este año pasado, con el tema sanitario que nos ocupó, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido nuestras obras de arte, nuestros libros, la música, las películas? En fin, ¿qué hubiera sido de nuestra vida en el encierro, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que queremos analizar un poco es profundizar un poco en lo que cada uno de nosotros ha sentido para tomar conciencia de que tenemos vías para continuar en nuestra actividad, pero que tenemos que buscar las estrategias adecuadas que ya la situación nos obliga. En un primer momento pensábamos tocar varios puntos en esta primera charla, pero creo que van a ser suficientemente densos si tocamos dos puntos en particular. Y conversando en estos minutos previos con Alfonso, creo que estamos de acuerdo en que sería bueno empezar hablando de cómo nos vemos unos a otros, habida cuenta de que esta es una galería que ya tiene 8 años en España, pero que tiene un histórico en Latinoamérica mucho más grande. Y Alfonso, a su vez, ha sido un experto y un investigador en las colecciones españolas, europeas, pero especialmente españolas. Primero quiero presentarles a Alfonso de la Torre. Él es crítico, experto en arte geométrico especialmente español. Ha sido conferencista
indeterminado número de veces curador de exposiciones en prácticamente todos los museos españoles y muchos museos europeos, y autor de infinidad de libros, todos en referencia a la geometría española, y ha hecho varios catálogos razonados de varios de los más importantes artistas, entre ellos Sobel, pronunciado de una manera castiza es diferente, Villares, etcétera, muchos otros, ¿no? Alfonso colabora con nosotros en muchos proyectos, porque realmente hemos encontrado una simbiosis y una forma y una receptividad natural que nos permite comunicarnos y poder hacer lecturas cruzadas entre obras de diversas partes del mundo. Alfonso además lleva varias colecciones importantes españolas y bueno, tiene una experiencia en el tema muy amplia. Contextualizado el planteamiento, una vez terminado este primer punto, que es el enfrentamiento, el confrontamiento entre las formas de coleccionar, pues vamos a empezar a dibujar un mapa de cómo puede funcionar cómo puede seguir funcionando el coleccionismo en los tiempos que se nos acercan, ¿no? Como les digo, son breves pinceladas que se van a ir construyendo a lo largo de toda la programación. Tenemos previsto que hasta ahora tenemos 17 programas por delante. Aún la forma en que lo vamos a presentar está en construcción, de manera que vamos a recoger hoy estos testimonios, la presencia y la validación de ustedes en la sala y el aporte que ustedes puedan hacer después de que nosotros hagamos nuestra presentación. Y después se irá presentando estos contenidos en las redes en diversas formas. Podría ser a través de podcast o podría ser a través de masterclass, y ustedes estarán totalmente informados en el momento y les informaremos también de los próximos temas a tratar. Como último punto de esta charla, pues le anunciaré esos temas una vez que concluyamos la presentación. Entonces, pues dejo a Alfonso con la palabra, pues para que nos introduzca un poco en el coleccionismo español y en su experiencia como gestor de importantes colecciones. Gracias a todos ustedes por su presencia este sábado hermoso, iba a decir los sábados de Odalis, porque inauguramos muchas veces en esta fecha que son los sábados, que es un día estupendo porque normalmente estamos alejados de las coincidencias que muchas veces suceden especialmente los jueves, y los sábados para nosotros en esta casa tiene algo de día festivo. La responsabilidad sobre ese Keep Calm and Collecting realmente es de Odalis, porque todo surgió en un momento en el que ella me estaba hablando precisamente del coleccionismo como un refugio del ser, podemos decir, como ella ha explicado antes, en estos tiempos difíciles. Nosotros ya lo veníamos haciendo, yo creo que todos y todas quienes estáis aquí estáis suscritos a ese bonito adagio de Eliot de cultura es aquello que hace que la vida valga más, pero es verdad que quizás el resto de la sociedad, la verdadera medicina de estos tiempos en los que no había medicina ha sido la cultura, a través de todos esos mecanismos que están, vamos a decirlo así, certificados, como han sido, por ejemplo, el aumento de las visitas virtuales a museos y la ansiedad que todos hemos tenido por volver también a los museos y a las salas de exposiciones, y en ese sentido la labor titánica que ha hecho el sistema cultural, eso que a veces llamamos el sistema del arte, por conseguir restablecer la calma y que todo volviera a la normalidad, ha sido verdaderamente ejemplar, y yo creo que se acabará reconociendo con el tiempo. Keep Calm and Collecting seguía un poco esa proclama del cartel bélico de Reino Unido, que ya sabéis que continúa con Carry On, es decir, sigue adelante con el coleccionismo. Realmente en España el coleccionismo ha sido fundamental, porque no nos olvidemos que el verdadero papel de cualquier coleccionista es, desde esa figura un poco tergiversada
del coleccionista encerrado. En fin, estoy pensando en esa figura de la película La mejor oferta, el coleccionista en cuya caja de caudales, forrados desde abajo hasta arriba, están los cuadros escondidos. Realmente podemos decir que es una gran mentira, porque el verdadero papel demostrado a través de los tiempos es que el verdadero coleccionista acaba deviniendo público. Hay muchísimos ejemplos. Y en España el asunto ha sido mucho más acuciante, podemos decir, por la inexistencia de museos de arte contemporáneo. En fin, a la gente más joven siempre tengo que recordarle que, aunque parezca que los museos nacionales de arte contemporáneo, bueno, y los autonómicos, han existido desde siempre, su vida es reciente. No olvidemos que el Reina Sofía nace en los años 90 y que muchos museos, ya digo, de las autonomías han ido naciendo con posterioridad al Reina Sofía. Y eso hace que en España haya sido fundamental eso que Manolo Fontán, director de exposiciones de la Fundación Juan Mar, llama la imaginación pública de lo privado. Es decir, cómo en ausencia de una estructura, recordemos que el Ministerio de Cultura español se crea en el año 82, en ausencia de una estructura que propiciara el sistema artístico y todo lo que sería una red museística, todo se lo debemos a la acción especialmente de particulares que estuvieron vinculados al coleccionista, quizás al coleccionismo. Quizás el más señero sea la figura de Fernando Zóbel, que es el origen de todo y que percibe muy temprano algo que será capital. En 1966 se crea el Museo de Arte Abstracto en Cuenca y en el catálogo escribe que ya en los años 60, es decir, a principios de los 60, percibiendo que los mejores ejemplos de nuestro arte se estaban marchando al extranjero, haré un inciso, los artistas españoles eran reconocidos en las bienales, especialmente en las de Sao Paulo del 58, en la de Venecia del 58 al 62 y en las de Sao Paulo del 57 y del 59, fueron coleccionados. Es decir, en la Bienal de Sao Paulo del 57, por ejemplo, el MoMA desembarca en el homenaje a Pollock y compra una parte de las obras del stand español, en donde están, por ejemplo, Millares y Oteiza. Eso hace que Zóbel perciba que los mejores ejemplos de nuestro arte se están marchando al extranjero y podemos decir que acude al rescate coleccionando esos nombres que un día serán públicos porque, como todos sabéis, el Museo de Arte Abstracto se integra en la estructura de la Fundación Juan Mar y eso permite que el acceso a esa colección esté al alcance de todos. En España ha sido fundamental ese proceso, como ha sido fundamental también el proceso de las galerías y la consecuencia que fue la asistencia de Arco. Hace unos años Antonio Bonet Correa, recientemente fallecido, le encargaron que dirigiera un volumen sobre el arte y la literatura en España que publicó la Fundación Sistema. Se integraba dentro de una colección que se llamaba La España del siglo XXI y a mí me encargó que analizara cuál había sido precisamente el papel del coleccionismo y del mercado del arte en España desde la posguerra hasta la actualidad. Y hubo un momento como de preguntarme ¿y de qué voy a escribir? Porque realmente hasta los años 80 todo fue lo que Saura llamó años de cardo y ceniza, todo fue el desierto, eso que algunos títulos de exposiciones, como una que hizo Antonio Bonet en aquel tiempo, Los años de sombra, pues hacían muy difícil hablar de una estructura del sistema del arte porque faltaba todo, menos los artistas, felizmente. Faltaban las galerías, no había casa de subasta, la crítica era exigua. Realmente el sistema del arte no empezó a existir en España, quizás hasta la llegada de Juana Mordó y un relevo suyo de quien se habla poco, que es Fernando Vijande. Fernando Vijande, podemos decir que frente a Juana Mordó, que asiste a la consecuencia de Cuenca, es decir, se convierte en el mercado de lo que está pasando en el Museo de Arte Abstracto y acoge a las visitas internacionales que van al museo y se convierte en el mercado de los artistas de ese museo.
Vandrés, sin embargo, Fernando Vijande, a través de su galería, la que primero se llamó Vandrés y luego Fernando Vijande, coloca la galería en un contexto que podría ser de nuestro tiempo. Una galería en un garaje, como decía Alaska, que puede haber más neoyorquino que una galería en un garaje. Y hablando de neoyorquino, que visita Andy Warhol en enero del 83 y que llega a desplazar a nuestros artistas hasta un contexto que no volverá a suceder. Estoy pensando en la exposición que hizo Margit Rowell en el Guggenheim, que se llamó Nuevas Imágenes de España, que coincidía con un momento de efervescencia de eso que se llamó la década multicolor. Realmente lo que quería decir así como para comenzar es que esta conversación creo que ni Odalis ni yo mismo hemos previsto hablarles de cifras. Quiero decir, creo que a estas alturas nadie puede dudar. Me leía antes los índices de ArtPrice antes de venir aquí. Nadie puede dudar que el coleccionismo es un gran mercado. Eso está fuera de toda duda. Los índices estos de ArtPrice, que en fin son públicos, cotizan en bolsa y son muy reconocidos como certificación del mercado, estiman que entre el año 2000 y 2020 la revalorización de una pieza que hubiera sido vendida 2 veces, que es el verdadero índice para apreciar la igualdad de artista, pieza, periodo, estilo, etcétera, pues estaba en torno al 400% en 20 años, lo que da idea de hasta qué punto, en un momento en el que, como todos sabemos, el dinero en metálico, vamos a decirlo así, los bancos no dan nada, sirve para hacernos a la idea de que hay algo que está fuera de toda discusión, que es el sentido económico de coleccionar. Es muy interesante establecer paralelismo, porque estamos hablando de la España de los años 80, pero es que América también sufrió o vivió una experiencia equivalente con la creación de los grandes museos, que de alguna manera pues implicaron o llevó a una situación de coleccionismo mucho más fortalecida, por cuanto estaba validada la compra a través de la comparación con lo que el museo adquiría. Y mientras te escuchaba pensaba en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver de Caracas, que aún hoy por colección sigue siendo un referente en Latinoamérica. Pero si nos vamos un poquito más atrás y nos vamos a los años 50 en Venezuela, teníamos ya la ciudad universitaria de Caracas, en donde ya los grandes artistas del mundo, Calder, Leyé, Lobo y los grandes venezolanos, Alejandro Otero y muchos otros, Mateo Manaure y tal, ya estaban presentes, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que siempre ha habido como una mirada cruzada entre ambos continentes y ha habido mundos en paralelo. Claramente, las situaciones políticas siempre han afectado la contemporanización de las colecciones, o sea, que vayan al mismo tiempo que otras en otras partes del mundo. Pero el arte tiene la virtud, y a través del arte, del coleccionismo, de poder ponerse al día en cualquier momento. Pensemos lo siguiente, en Venezuela, por ejemplo, que es el mercado que más conozco indudablemente, en Venezuela empieza a venderse el arte en el año 18 con el Círculo de Bellas Artes. Hasta ese momento no había coleccionismo porque nadie compraba una obra de arte y le hacías un favor al artista comprando una manchita, como decían ellos, que era una pequeña obra, para ponerla en tu colección. O sea, era como una forma de validar a ese ser que se dedicaba a la creación en su profesión y sacarlo de ese contexto artesanal en el cual estaba encerrado, ¿no? Pero entre el año 20, pensemos que en los años 30, 26, 28, 30, aparece el petróleo en Venezuela y bueno, el boom petrolero y el dinero, etcétera, y ya empieza a activarse en una forma como más sostenida en el tiempo. Y llegamos a los años 40, 48, 47, el Taller Libre de Arte, la rebelión contra la academia, los artistas contestatarios se separan de las rutinas, de la forma oficial de hacer arte y voltean la mirada hacia Europa.
aún Francia, gran referente, y se plantean la posibilidad a través de becas que dan gobiernos que no tenían ni la menor idea de lo que estaban haciendo, pero bueno, que de alguna manera querían usar la cultura como una carta de entrada, y bueno, empiezan a becar a los artistas y se bifurca el arte venezolano. Después hablaré un poco del arte brasileño, que tuvo otra dinámica, pero como el venezolano podríamos poner el argentino, o podríamos poner el mexicano, o podríamos poner cualquier otro país de Latinoamérica, exceptuando Brasil. Bueno, pues se van a Europa, se vienen a Europa, algunos pasan por España, voltean la mirada hacia la geometría, se van a París un grupo y se queda otro grupo en Venezuela. Bueno, pues el grupo que se viene a Europa empieza a desarrollar la geometría, influido, influenciado por los grandes artistas de la geometría, por Mondrian, en fin, por todos estos grandes artistas, y se crea la Escuela Geométrica venezolana en primer lugar, pero argentina también, latinoamericana, vamos a decir así, de todos aquellos que fueron a París. Pero los que se quedaron en sus países voltearon la mirada hacia el informalismo europeo, y aquí es donde se nos confluyen las vías con España. Y entonces vemos a Tapies y vemos a Millares representados en el arte venezolano, pero en el arte de todo el continente, sin que se supiera aquí en Europa esa influencia que se estaba dando en Latinoamérica. Pensemos que Millares, tú que eres el gran experto en la obra de Millares, no visitó Venezuela nunca, pero su obra más importante tiene nombre venezolano. Entonces aquí empiezan a cruzarse los caminos en una forma que, sin haber la comunicación que hoy en día hay y la difusión que podemos obtener visitando sencillamente Google, ¿ok? Pero sí había una mención, sí había una referencia y sí había un imaginario. Y ese imaginario ocupó en Venezuela 10 años de historia. Pensemos que todos los años 60, todo desde el año 59 hasta el año 70 prácticamente, todos los artistas venezolanos pasaron por el informalismo, incluyendo a Soto, que pensemos que Soto informalista, bueno, pues Soto informalista, Gego informalista, Alejandro Otero informalista y todos los demás. Y los que después fueron hacia la figuración también pasaron por el informalismo. Esto es un punto que es muy importante y a lo mejor con Millares encontramos una clave para esto. Bueno, una de las claves de la extensión del informalismo, tanto en Europa como en América, es un momento en el que todo el expresionismo abstracto es difundido a través especialmente de planes norteamericanos de difusión de su cultura, que tuvo una representación en España en una exposición mítica que hubo en el año 58 que se llamó la nueva pintura americana, ese era el nombre. Luego hubo otra en el año 64, prologada por Zobel, por cierto, que se tituló también La pintura americana, en la colección Johnson. Realmente el informalismo, bajo sus diversos nombres, el arte otro, el grupo Gutai o el expresionismo abstracto, ya digo, fue como un nervio planetario que realmente se situó en todos los lugares. También hay que decir que a partir de mediados de los años 60, Millares era un artista muy reconocido que había expuesto en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Y que realmente en aquel momento quizás todo sea fácil de entender por el foco de irradiación que fue París. Es decir, en París se encuentran los latinoamericanos que llegan desde América hacia el Graf, hacia no solamente los que están unidos al grupo, sino también los que funcionan, vamos a decirlo así, al margen de grupos, y se convierte en el gran punto de extensión de eso que has narrado tú, que es como un proceso de ida y vuelta que llega desde las actitudes constructivistas, neoplasticistas, etcétera, etcétera, hacia Torres García y luego vuelve como de rebote hacia el gran auge representado por galerías como Denis René,
De todos modos, quería decir una cosa también entre las cosas que tú estás mencionando, que es que ha habido también un papel muy relevante en dos sectores. Uno que está ahora de actualidad, la colección de Helga de Alvear en Cáceres, y que de alguna manera sigue un modelo del que luego hablaremos, que es la relación entre el coleccionismo y la dureza de la vida, ¿no? Que el otro día lo hablábamos mencionando las muchas profesiones duras que han generado el coleccionismo. Estoy pensando en algunas que yo he conocido especialmente, como la colección de Pilar Citoler, una colección que, demostrando ese adagio por el que he comenzado, de que los buenos coleccionistas acaban siendo públicos, está integrada ahora en el IACC de Zaragoza, y la fuerte presencia de médicos, estoy pensando también en el doctor Amos Caja, don Alberto Portera, en el contexto español, y profesiones como muy complejas que generan como el deseo de superar los daños de la vida a través del coleccionismo. Pero ha sido también muy importante la presencia de los artistas en el coleccionismo. De hecho, empecé hablando de un artista coleccionista, flaner, que decide abandonar como diremos, el cómodo estatus familiar de una familia muy poderosa de Filipinas y volver a un origen español, en fin, de su familia, y retornar al hogar, en donde siempre siente que es su hogar, y reconstruir, legando hacia el futuro esa colección de la que antes les he hablado. Un modelo, podemos decir, similar, antes cité a Helga de Alvear, el de los Maeg, Aimé y Marguerite, creando cuando muere su hijo Bernard, no sé si tenía 6-7 años, buscan crear una capilla y creo que descubren que la verdadera capilla será la Fundación Maeg que les construye Sert. Y realmente en este punto quería también recordar a los numerosos artistas coleccionistas. En fin, ya hemos citado a Zobel, yo trabajé un tiempo junto a Gerardo Rueda, que era, como buen coleccionista, un personaje obsesivo, capaz de coleccionar vidrios, cerámicas, objetos de madera, bordados del siglo XVIII, XIX, etcétera. Y realmente es muy importante también considerar, además de Rueda y de Zobel, estoy pensando en Eduardo Arroyo, en Antonio Pérez, en fin, en Carmen Calvo, artista cerca de la que he trabajado también y que es coleccionista de fotografías, postales y objetos que luego incorpora a sus cuadros. Sí, pero curiosamente, fíjate que tal como tú planteas, Alfonso, el coleccionismo en España parte de lo particular para llegar a lo general o para llegar a lo público. Esa experiencia la vivimos ya nosotros en América, pero la vivimos ya hace más de 30 años. Y en ese sentido, qué curioso que ya nuestra dinámica sea diferente. Ya desde América, ya la tendencia a llevar las colecciones particulares a hacer colecciones públicas se da en escasos casos, muy notorios por cierto, pero son escasos. El caso de la colección, la colección Cisneros fundamentalmente, efectivamente, que buscó de hacer una representación de todo el arte latinoamericano. No es ya una colección local, es una colección continental. Tanto las Cisneros, las dos Cisneros, ¿no? Las dos colecciones Cisneros. Pero la tendencia a llevarlo a los museos cada vez es menor. Es más constituirse como una institución en sí. Es decir, es constituirse tal como la de Helga, que uno no sabe distinguir si es un museo o es una colección bajo un criterio personal de alguien, de ese coleccionista, en este caso muy ilustrado y que tiene unas herramientas mucho mayores que cualquier coleccionista normal, por ser también vendedora de arte, pero que no pierde la esencia de esa forma de acumular y de coleccionar y que en un momento uno no sabe por dónde empieza y por dónde termina y que estamos en el momento quizás de encontrarle las lecturas adecuadas y llenar los huecos que faltan, ¿no? O sea que termina siendo una institucionalización de una colección particular. Entonces, yo quería abordar, ya viendo estas diferencias, la forma de cómo se siente el coleccionista en un lado y en otro.
Yo en 8 años que tenemos con la galería en este espacio y en 13 que llevamos en España con la casa de subasta, he notado grandes diferencias en cuanto a la aproximación de las personas a la obra de arte. Aquí en España siento que son muy cautos. El coleccionista es una persona muy discreta, muy cautelosa, muy concienzuda. Busca e investiga mucho, ve mucho y se pronuncia poco. En Latinoamérica es todo lo contrario. El coleccionista actúa de una forma más alegre, más desinhibida, más espontánea. Y he estado tratando de encontrar las razones para esta diferencia de comportamiento ante un fenómeno que es común, dado que es antropológico. Y yo creo que tiene que ver con el mercado. Creo que tiene que ver con la disposición clara que tiene el coleccionista latinoamericano a cambiar su obra cada vez que lo necesite. Mientras que el coleccionista español y el coleccionista en general europeo tiende a preservar la obra consigo permanentemente. Y esa falta de movilidad de la obra o esa falta de fluidez en el mercado secundario creo que afecta notoriamente el crecimiento del coleccionismo. Es posible, cuando antes no les dije cuál fue el título del artículo que escribí para lo de Antonio Bonet. El título era De la nada al espectáculo, que de alguna manera muestra unos ciertos pies de barro que tenía el coleccionismo en España en ese proceso que analizaba. Realmente cuando venía a esta charla me topé con un texto muy bonito del director del MoMA, que sirve para entender, serán 5 minutos de lectura, sirve para entender todo lo que a uno le gustaría y no tenemos, y para entender un mundo que yo creo que no conocemos, de luego en España. Habla un poco de la fundación del MoMA. Decía que esto es del año 2013. Nuestro primer edificio, renovado recientemente, se construyó por encargo en 1939 y se proyecta hacia la calle con un claro estilo internacional, que en 1939 era una declaración de la presencia del MoMA en Nueva York, en tanto que espacio comprometido con y dedicado al presente en oposición al pasado. La otra cosa que resultaba sorprendente de la fachada del museo era que la puerta estaba en la misma calle. En los museos históricos había que subir un tramo de escaleras para diferenciarse uno mismo de la institución, para alejarse de la calle. Lo que hizo el Museo de Arte Moderno fue declararse parte de la ciudad, parte de la energía y el dinamismo de la ciudad. El museo se amplió con un nuevo edificio, terminado en 2004, y el proyecto fue el resultado, me salto zonas de la lectura, de una gran campaña de captación de fondos en la que reunimos cerca de 900 millones de dólares del sector privado. 70 de los 900 millones provinieron de la administración de la ciudad y el Estado, pero el resto vino básicamente de personas y fundaciones. Tardamos aproximadamente 7 años en recaudar los fondos. De estos, casi 500 millones se destinaron a proyecto arquitectónico y a su ejecución. Pudimos hacerlo porque contábamos con una comunidad de apoyo en Manhattan que creía en la misión del Museo de Arte Moderno y eran conscientes de que sin su apoyo, sin su compromiso, sin su disposición a hacer donaciones, nunca habríamos podido crecer. Realmente, dice después, convertirse en fundador, les ofrecieron, el título era ese, fundador del nuevo Museo de Arte Moderno. Cada fundador debía hacer una aportación superior a los 5 millones de dólares. Durante la campaña tuvimos la suerte de encontrar a 65 personas que lo hicieron y es lo que impulsó la capacidad de crecimiento. En fin, es un texto que luego les diré la fuente, que realmente es muy interesante porque otra de las cosas que habla, por eso me he acordado de este texto, es que una de las misiones que establece el Museo de Arte Moderno es la posibilidad de vender las obras, es decir, que ninguna de las obras que adquiere está bajo el compromiso, que son muy típicos de los museos americanos, de permanencia en la colección, y eso les permitió, por ejemplo, vender una pieza impresionista que les permitió comprarle de Demoiselle d'Avignon y les permitió comprar el Van Gogh de Noche Estrellada. Y realmente
leyendo uno, este museo, por cierto, fundado por 3 mujeres, uno llega a la conclusión de hasta qué punto los mundos de los que hablamos son dispares. Sí, y ahora tenemos un tema adicional que es los tiempos actuales, ¿no? O sea, en este momento en el que tenemos una sobreinformación, podemos agarrar nuestro teléfono y poder ver la obra de arte que queramos en 3D, la podemos detallar la pincelada, voltear la pieza y hasta entrar en la mente del artista si eso fuera posible, porque a lo mejor algo así se inventará, ¿no? Entonces, en este momento en el que tenemos tanta información, ¿cómo vamos a continuar? ¿Cómo vamos a continuar como coleccionistas? ¿Qué va a pasar con nuestras obras de nuestras casas? Por ejemplo, tengo una teoría. Vamos a ponernos hace un año, bueno, no hace un año, vamos a ponernos en el mes de mayo o junio del año pasado, cuando ya teníamos 3 meses de confinamiento. Y ya nosotros nos habíamos habituado a estar en nuestras casas. Y ya teníamos nuestra rutina de Netflix y de Amazon Prime. Y ya teníamos nuestros libros a mano derecha y a mano izquierda, los que íbamos a leer en la mañana, en la tarde y en la noche. Y nuestras playlists disponibles en la computadora en los ratos libres y cuando no teníamos rato libre también, porque durante el trabajo la vamos escuchando. Pero estamos viendo nuestras obras de arte y las estamos detallando y estamos profundizando en ellas y estamos alegres de tenerlo. Pero llega un momento en el que decimos, bueno, pero ya esta obra, ya con ella conversé suficiente, ya esta me dijo todo lo que yo tenía que saber y yo tampoco le puedo decir nada más, no me puedo crear nuevos discursos, porque no se olviden que nosotros los coleccionistas somos quijotescos, ¿no? O sea, nosotros realmente nos creemos nuestro cuento, nos creamos nuestro cuento y nos los creemos, gracias a Dios, que eso es lo que nos distingue y nos alimenta, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con esa obra? Pero estamos en España, donde no hay un mercado secundario activo. Entonces tenemos que buscar una forma de dinamizar esa sensación para no entablar una pelea con esa obra de arte. Y aquí viene un punto que es muy importante, que es una experiencia también de vida. No importa el valor que pueda tener una obra, si no te gusta, no puedes convivir con ella. Porque tú no convives con el valor de la obra, tú convives con la obra. Lo que no puedes es olvidarte del valor para el momento en que sí tengas que cambiarla. O sea, no puedes dejar de lado la inversión, pero no puede ser el leitmotiv cuando vas a comprar una obra de arte. Entonces, bueno, todas estas preguntas pues, nos obligan a empezar a pensar en el coleccionismo, como bien define este conjunto de charlas de las cuales estamos hoy avanzando la primera, pero también tenemos que pensar en las nuevas estrategias. ¿Qué vamos a hacer ahora que podemos acceder a todas las obras que queramos por Internet? ¿Cuál va a ser nuestra aproximación a la obra de arte directamente, a esta obra que tenemos detrás de nosotros, que es un gran ejemplo? En tanto y en cuanto que es muy poco fotogénica, ¿no? Cuando la ves en un catálogo, la ves absolutamente plana, es una pintura amarilla. Pero cuando la ves en persona, ves que no es una pintura amarilla, ves que es una suma de amarillos, ¿ok? Y que te deja una sensación y que te deja una sensibilidad y un placer. Entonces, entramos en el tema del placer estético. ¿Qué valor le vamos a dar nosotros al placer estético? ¿Se acabaron las exposiciones de arte? ¿Se acabó la visita a los museos? Pues yo creo que no y defiendo que no. Yo creo que en el momento de la banalización de la información, de la banalización del arte, desde el momento en que todo pareciera que es arte, entonces tenemos la posibilidad, los que estamos aquí y los que nos escuchan y los que piensen como nosotros y los que no y podamos convencer, ¿ok? Tenemos la posibilidad de regresar a la galería. Y de regresar a la galería para vivir la experiencia estética y de regresar al museo para vivir la experiencia estética. Y seguramente tendremos que regresar con otras condiciones como la estamos viendo hoy, con un aforo limitado, muy restringido, con una comunicación en las redes mucho mayor, pero en fin, la experiencia no la podemos perder. Y entonces volvemos a un siguiente punto. ¿Y qué hacemos con lo que está en la calle? Y la calle no puede ser un gran escenario para el arte.
existe el arte en la calle. Y aunque este tema va a ser el tema de la próxima semana, les adelanto que la calle puede ser un gran coleccionista, porque puede ser un buen sitio pues para que nosotros cuando pasemos por los diferentes escenarios empecemos a crear nuestras propias historias, las que creamos alrededor de nuestras propias colecciones, y empecemos a vincularlas en relación a lo que vemos en la calle. Pensemos por lo pronto en lo siguiente. Nosotros inaugurando en este momento Montalbán 11, que es un proyecto de integración de arte con arquitectura importantísimo en el mundo, pero importantísimo también en España por ser el primero en un espacio público y de un artista que se ha dedicado en su gran y larga producción al arte en la calle, como es Carlos Cruz Díez. Bueno, nosotros estamos en este momento viviendo la experiencia y sabiendo que este artista, por ejemplo, ha hecho 265 obras en la calle, en el mundo, a lo largo de todos los continentes. Ajá. ¿Cuántos de nosotros conocemos de esto? Y ahora llegó el momento de que la veamos en el contexto de nuestra propia experiencia y de nuestras propias inquietudes, ¿no? Estaba pensando, bueno, iba a decir, ya sabes en lo que estoy pensando. Estaba pensando en que el fenómeno, vamos a decirlo así, es bueno, primero que en estos días, en estos meses, en este año, el debate, podemos decir, ha sido permanente en estos tiempos y es, en fin, es un debate que tiene notas un poco absurdas. Es el museo, la sala de exposiciones, la experiencia del contemplador podrá ser sustituida por los píxeles. Pues rotundamente no. Es decir, es maravilloso, y para los que nos dedicamos a esto, en fin, como investigadores, la capacidad de acceso al mundo, el que esta conversación la pueda estar siguiendo una amiga que tengo en Australia, ¿no? Eso es estupendo, maravilloso. Pero no solo jamás será sustituido por lo que podemos llamar la tecnología o el acceso a través de la tecnología a las obras de arte, sino que además creo que eso que podemos decir con Susan Sontag sobre la fotografía, que no deja de ser una ficción, ese tipo de acercamiento, la profusión de imágenes, de noticias, de contenidos, de accesos muy relevantes a la cultura, engrandecerán la experiencia personal, es decir, harán quizás cada vez más raro eso lo estábamos viendo ya en el año anterior a la pandemia, la dificultad de acceso a los grandes centros turísticos con grandes museos, cada vez más complejo de visitar. Yo creo que ese fenómeno, en el momento en que vuelva la salud al mundo, va a magnificarse, porque el deseo que todos los que nos dedicamos a esto, y en general cualquier persona con deseo de crecimiento, quiere volver a acercarse al mundo de la cultura. En todo caso, como estaba contando Dalis lo de la calle, en fin, realmente ya sabéis que en la calle nacen las primeras experiencias artísticas. Por ahí tenemos a Baudelaire y a Walter Benjamin hablando justamente de eso. Y hace poco, cuando hablábamos sobre esto del arte en la calle, volvíamos a una hermosa fotografía que siempre recuerdo, que es El salto al vacío de Yves Klein. Ya saben que es una fotografía muy conocida de la historia del arte, en la que, con ayuda de unos amigos judocas, Yves Klein hace como un fotomontaje en el que en fin, está saltando al vacío, pero están sus amigos judocas con una lona debajo para que no se mate. Y la impresión es que Yves Klein está abrazando el vacío del espacio, algo que hará poco tiempo después lanzando globos también desde la Galería Iris Cler. Realmente la toma de la calle por los artistas recorre también la historia del arte, no es nada nuevo. También es cierto que muchos de estos nuevos artistas urbanos que conocemos están también utilizando los sistemas de difusión masivos en redes sociales y demás para llegar a unas formas diferentes a la del catálogo de la exposición, al catálogo impreso, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, esto nos lleva a la pregunta clave: ¿cómo coleccionamos el arte de la calle? Puede entrar dentro de las nuevas propuestas, no solamente el arte sonoro, por ejemplo, ¿cómo se colecciona?
cuál es el auge del videoarte, cómo podemos continuar coleccionándolo sabiendo que también sigue siendo una buena inversión. ¿Cómo podemos llevarnos el museo en un bolsillo? Como la tan ansiada utopía, ¿verdad? De tener el museo en nuestra casa. Pero todo eso es posible hoy en día gracias a las comunicaciones, pero indudablemente tenemos que regularlo. Y ahí es donde está la responsabilidad que tenemos los elementos o las personas que trabajamos dentro del circuito del arte, ¿no? De garantizar y de poder hacer nuevas propuestas y de poder romper un poco el paradigma, ¿verdad? Y más allá de obtener la obra, que es el fetiche, es también obtener la experiencia. Entonces, seguramente nuestras exposiciones cambiarán, seguramente tendremos exposiciones guiadas en la calle, seguramente tendremos recorridos tutoreados, seguramente profundizaremos más en la información que le tenemos que dar a nuestros coleccionistas para que cuando paseen autónomamente puedan también crear sus propios recorridos y sus propias lecturas. Tenemos que explicarles a nuestros coleccionistas que cada día es más necesario profundizar en la documentación que requerimos cuando compramos una obra de arte en una forma virtual. ¿Por qué? Porque esa profundización o esa documentación que le damos a la obra es la que finalmente nos va a poder poner en situación de poder volver a convertirla en dinero para continuar, ¿ok? Ha cambiado muchas cosas. Ya no nos podemos contentar con ir a un espacio, a este espacio, por ejemplo, para no poner otro, y disfrutar de esta experiencia y no salir de aquí. No. Ahora tenemos que vincularlo con otras cosas, con otras lecturas. Nuestras exposiciones tienen que estar vinculadas con nuestras experiencias extramuros, porque vamos a vivir más tiempo en la calle de lo que vamos a vivir dentro de los espacios museísticos y galerísticos. Los museos tienen que adaptar sus propuestas también para las necesidades y los momentos que el público lo requiere. Los artistas de la calle, que es otro tema del que hablaremos muy pronto. ¿Cómo entran en el circuito del arte sin perder su identidad? O sea, ¿cómo podemos hacer un coleccionismo de arte urbano? ¿Cómo podemos incentivar a nuestros clientes, a nuestros coleccionistas, para que compren arte sonoro? ¿Cómo pueden ellos exhibirlo en sus propias casas? En fin, todo esto es la tarea que tenemos por delante, pero indudablemente fórmulas hay. Y creo que esta primera charla, que ya más o menos estamos agotando en este momento para darles chance a ustedes también de que puedan manifestar sus inquietudes, esta primera charla lo que nos presenta es un mapa por recorrer, un camino por recorrer que tenemos que recorrer juntos, ¿no? Y que tenemos que ser suficientemente comunicativos como para poder primero escucharnos nosotros a nosotros mismos en nuestras propias inquietudes y nuestras propias experiencias. Y segundo, tener un canal de comunicación con estos otros, con el otro, en este caso, con los que tenemos la responsabilidad de mostrar el arte, para poder buscar esas vías que sean cómodamente circulables, rápidamente visitables, seguramente, o en una forma segura y en una forma que nos permita que nos sintamos confortables y seguros físicamente. Dicho esto, pues yo voy a dar el pase pues a la comunicación que ustedes quieran tener con nosotros, a las preguntas que quieran hacer. Sugiero que lo hagan. Hay un micrófono que no ha sido utilizado y que está muy limpio, pero el que lo quiera hacer en una forma a viva voz pues es preferible. No es muy grande el espacio y estamos bastante cerca como para poder escucharnos. Así que pues abrimos la discusión sobre los temas que hemos planteado. Buenos días, bueno, muchas gracias. La verdad que es muy interesante. Y yo siendo psicóloga veo que es un reto lo que ustedes plantean como para psicología, las terapias virtuales o las relaciones humanas, la gente ahora que se relaciona por redes y liga por redes. Es decir,
tenemos un hecho contundente que es que la tecnología ha invadido nuestra vida de manera abrupta, por supervivencia o por necesidad. Ahora, yo creo que también es cierto que lo que no podemos negar es que así como uno puede ir a distintos hoteles de 5 estrellas y está fantástico, la idea que nos vincula siempre a nuestro más íntimo yo es volver a nuestro hogar. Y las galerías y los museos pueden competir a lo mejor en inferioridad de condiciones por la situación sanitaria o por los nuevos tiempos, pero nunca van a dejar de existir, creo, comparados con unas visitas virtuales, porque la percepción sensorial, todo lo que es la experiencia de estar en un sitio donde impone el silencio, la pausa, la percepción tranquila, el sosiego, de contemplar una obra de arte que nos sobrecoge, eso no lo suele dar la tecnología, donde difícilmente, por mucho que esté en 3D o sea muy sonora, pueda atraer de tal manera y arrebatarnos en nuestros sentidos, ¿no? Entonces yo quisiera plantear que más que una inquietud es un reto que nos obliga a volver a poner en valor esa vinculación humana, no solo con un hogar, con una casa, con una familia o una sociedad, sino con esos ámbitos de cultura que son especiales. Y en eso las galerías y los museos yo creo que son ámbitos semisagrados de contemplación, donde al ser humano le hacen mejor persona porque le abren a un horizonte de otros mundos que nunca ha vivido, ¿no? Entonces quisiera decir que es verdad, es una inquietud, pero yo creo que es un reto, no tanto para competir como para volver a desentrañar cuál es la esencia verdadera de lo que son las galerías y los museos. Es muy bonito lo que acabas de decir, porque de alguna manera es como regresar, o sea, en el momento de la sobreinformación que tenemos, estamos rescatando la pintura, estamos rescatando la sacralización del arte. Y esas sensaciones no pueden ser de ninguna manera reproducidas virtualmente. O sea, de ninguna manera vamos a sentir lo que viendo cualquiera de las grandes obras del arte que conocemos, esa sensación no la vamos a sentir virtualmente, pero no nos podemos aislar del hecho de que la tecnología existe y de que las comunicaciones existen. Entonces tenemos que saber cómo ponerlas a nuestra disposición sin quitar la majestad que tiene el arte, ¿no? Y que tiene la obra de arte en sí. Por eso ahí es donde está el reto de las galerías. Quizás tengamos que hacer menos exposiciones, pero tengamos que hacer exposiciones que sean mucho más sensoriales o mucho más rompedoras. Quizás tenemos que salir de nuestras rutinas o de nuestra zona de confort en la que cada 2 años hacemos las exposiciones de los artistas que tenemos, y tenemos que pensar un poco más allá de esa cajita cuadrada, ¿verdad? Y pensar que el mundo está por fuera de nosotros. Quizás sea nuestro momento para recorrer la ciudad y crear lecturas en lo que ya existe. Quizás sea el momento de descubrir en la propia ciudad artistas que han estado ahí y que no los hemos visto porque no hemos querido salir del rigor de nuestras exposiciones. Quizás tengamos que salir del concepto de la feria, que ya estaba bastante trillado, ¿no? Un sitio en el que claramente, bueno, podemos ver 200, 300, 500, 1000 o 5000 obras en el término de 3 días. Claro, pero cuando tienes 5000 obras que ver, ¿cuántas ves realmente? A lo mejor tenemos que ser un poco más cuidadosos con nuestros ojos y nuestro pensamiento y reservarnos para las obras que realmente queremos ver y valen la pena ver para nosotros, ¿no? O sea, esto es una suma de preguntas que lo que quiero dejar con esto, más que respuestas, son interrogantes para cada uno de nosotros y dejar la idea de que tenemos que empezar a pensar hacia adentro, ¿no? Empezar a vernos hacia adentro y como personas que nos interesa el tema y que nos interesa el arte y que nos interesa el coleccionismo, pues también exigir y plantear nuevas propuestas, ¿no? Nuevas propuestas que seguramente en algún momento serán escuchadas y en muchos otros no, porque así somos los seres humanos, pero que bueno, para las personas que estemos atentos a esa respuesta, pues van a ser muy enriquecedoras, ¿no? Yo ya lo había comentado antes, que creo que
la experiencia de contemplación de una obra de arte en lo que vamos a llamar en vivo es insustituible. Que hablo solamente, no solo hablo de las emociones o de la percepción de los sujetos frente a la obra de arte, hablo de una cuestión, vamos a llamarlo así, física. Es decir, no se ha inventado todavía, además no se inventará el sistema de encuentro con una obra de arte a través de eso que he llamado antes los píxeles, porque, como en fin, todos sabemos que lo que da es definición, pero no da el verdadero sentido de la contemplación de una obra de arte en directo. Yo creo que también lo que va a suceder es que el nuevo tiempo del que hablábamos va a acabar con lo que vamos a llamar, entre comillas, las perversiones. Quizás una de las perversiones más acusadas del sistema del arte haya sido la feria, insustituible para el mercado español, en fin, como un poco agotado por las peculiaridades de su coleccionismo. Pero es verdad que la feria había llegado a un punto de eso que se ha llamado, la feria se convertía en un espacio de, vamos a decirlo así, como bienalista, es decir, iba adquiriendo cada vez más musealización y a su vez las bienales, que debían de ser un espacio de investigación, de estudio, de propuestas, se convertían cada vez más en mercado, ¿no? Y realmente toda esa agitación, en fin, lo que se puede decir de una feria es que es el lugar más inadecuado para la contemplación, atenta a todas las leyes de la contemplación. La primera es el silencio, por cierto, y la otra es el recogimiento, y la otra es la posibilidad de encontrarse a solas con la obra de arte, y lo que nos encontramos siempre son gente que nos saluda, en fin, amigos galeristas, amigos coleccionistas, de todo menos la posibilidad de estar en silencio frente a una obra de arte. Sí, esto también ha cambiado la forma en que ahora hacemos las inauguraciones. Ya hasta la palabra la hemos cambiado, ya no son inauguraciones y son aperturas. Significa, se abre la exposición, cada uno va a venir en el momento que quiera, a la hora que quiera, en el momento que más cómodo le resulte, dentro del horario que podamos mantener, pero es que además ya se acabó la socialización, porque ya no la podemos hacer. Pero esto es una de las ventajas, creo que nos está otorgando la situación sanitaria. Y la experiencia la acabamos de vivir con esta inauguración, con esta apertura de esta exposición. En el término de 5 horas, pues fue visitada por 125 personas y no hubo acumulación de personas o aglomeración de personas en ningún momento. Significa, ya hicimos un cambio. Entonces ya tenemos que estar preparados para asumir esos cambios y pensar que ya no podemos regresar en muchos términos a lo que ya conocíamos. Entonces, esa flexibilidad de nuestro pensamiento que nos lo está exigiendo la situación sanitaria, indudablemente, y nuestra condición de seres humanos vivientes y habitantes de este mundo, esa flexibilidad de la juventud que también se nos está exigiendo, pues la tenemos que a lo mejor implementar en cada uno de los aspectos de nuestra vida, y el coleccionismo es uno más de ellos, ¿no? Así que, bueno, yo los invito a pensar sobre ese tema, a seguir comentando, ¿sí? Sí, sí. Hola, soy José Luis. ¿Ahora? Ahora. Bueno, yo estoy un poco conmocionado, felizmente conmocionado por la... Ahora. Sí. Felizmente conmocionado por la charla y por los planteamientos que habéis hecho. Porque yo venía con una idea, que era la del título, de la diferencia entre el coleccionismo latinoamericano o el coleccionista latinoamericano y el coleccionista español o el coleccionismo europeo. Voy a aparcar un momento ese tema y un poco en lo que decía la anterior persona que ha estado hablando. Yo creo que estamos hablando de algo absolutamente transitorio. Me refiero al tema de la pandemia, de cómo ha cambiado la forma de ver no solamente el arte, es decir, absolutamente todo. Yo soy abogado y ahora no recibo a nadie en persona, es decir, a todo el mundo lo recibo a través de una videoconferencia. Pero yo sé que eso no lo quiere mi cliente, ni eso lo quiero yo,
porque se necesita ese contacto prácticamente humano, directo, visual, pero no a través de una pantalla. Con el arte pasa absolutamente lo mismo. Es decir, a mí me parece que la oportunidad que nos ha dado este periodo que yo llamo transitorio es la de haber avanzado a un ritmo trepidante en las nuevas tecnologías, para que incluso esas nuevas tecnologías pasen a formar parte de un nuevo medio de arte. Es decir, esa conjunción entre el arte tal y como lo vemos y como cuando no me ve nadie, incluso quiero tocar la materia, y el arte como spoiler a través de lo que yo previamente estoy viendo gracias a la modernización que necesariamente habéis tenido que llevar a cabo todas las galerías de arte. Eso por un lado. Y luego por otro está el tema del coleccionismo. A mí el tema del coleccionismo, la primera cuestión que me plantea cuando Alfonso hablaba de la creación del MoMA Nueva York y de la aportación de los 5 millones de dólares mínimo para poder ser fundador, pues es que para ser coleccionista tienes que ser rico, en principio. Digo, para estar hablando de una colección como la de Helga de Alvear, como la de Cisneros, en fin, muchas colecciones. Entonces, ¿cómo poder llegar a ese coleccionismo que podríamos hablar fundamentalmente en Europa? Yo creo que todavía en América Latina es más complicado por las condiciones sociopolíticas y económicas, pero en el mundo europeo o en el mundo norteamericano, a ese coleccionismo que de alguna manera pueda abarcar a una clase media que haga que la obra de arte sea asequible, digamos, a lo que es el coleccionista. Yo voy a contestar, si te parece, la segunda parte. Y te dejo la primera. Contesta la que quieras. Cuando nos referíamos al coleccionismo, la diferencia entre el coleccionismo europeo y el coleccionismo latinoamericano, y yo me refería especialmente a la alegría, tiene que ver un poco con la expectativa que tiene el coleccionista. En Europa la expectativa del coleccionista es tener una colección tipo Helga de Alvear, y eso es muy costoso, claramente. Se supone que es la colección de arte contemporáneo más importante de Europa, ¿ok? Y que hoy en día la vemos en un museo, o sea que es muy poco probable repetirlo a menos que tengas un caudal de dinero y además una pasión como la que tiene Helga, ¿ok? Que no es solamente dinero. Pero es que el coleccionismo en Latinoamérica no tiene esas expectativas. El coleccionismo en Latinoamérica tiene la expectativa de llenar su colección y de hacer su propio discurso quijotesco, la palabra que usé anteriormente. Digo quijotesco porque todos tenemos un molino de viento contra el que queremos luchar e imponerlo. Pero eso nos hace ser más activos y nos hace ser más orgánicos dentro de nuestras propias colecciones. Y yo invito realmente al que me escuche, al coleccionista español, a que intente desprejuiciarse un poco del hecho de la venta y de la inversión cuando compra una obra de arte. Yo creo que es muy sano pensar que cuando compras una obra de arte estás haciendo una inversión también y que en algún momento, cualquiera que sea, tienes que tener la libertad de poder convertirlo nuevamente en dinero para que tu colección crezca. Porque no es que solamente crece económicamente y crece en volumen y en número de obras, sino creces tú como coleccionista cuando vives todas esas experiencias y además te sientes mucho más firme y mucho más sólido. Curiosamente, y esto es una teoría, no puedo elevarla a rango de ley por ese mal hábito de la ciencia, o buen hábito, digamos, buena práctica de la ciencia, pero curiosamente, en 30 y pico de años que tengo vendiendo arte, he observado que las ciudades que tienen mayores problemas, las ciudades más conflictivas, las ciudades más densas, las de mayor estrés, las grandes ciudades, las grandes capitales del mundo, son los centros de arte también. ¿Por qué? Porque el coleccionista busca refugio.
y guarda, busca comprar la obra, llevarla a su casa y conservarla. Una ciudad que es emblemática para esto y es de la que más les puedo hablar porque es la que más conozco es Caracas. La ciudad de Caracas es una ciudad de grandes coleccionistas. De ahí salen colecciones como la de Patti Cisneros y muchas otras muy importantes también que no se conocen tanto. Pero la ciudad de Caracas, que es una ciudad que hoy en día es caótica, pero siempre fue caótica. O sea, siempre fue una ciudad estresante, siempre fue una ciudad diferente, siempre tuvimos problemas políticos, siempre hemos vivido en conflicto y en pandemias económicas y pandemias políticas y pandemias sociales desde hace más de 30 años. Tuvimos un pequeño break de 40 años, pero antes también las vivíamos. Y resulta que las ciudades que mayor índice de coleccionismo tienen son aquellas que tienen esos conflictos, como aquellas personas que tienen problemas. Por ejemplo, los abogados son grandes compradores de arte. ¿Pero por qué? Porque tu día a día es un día a día muy conflictivo, porque aunque no te quieras involucrar en la dinámica de cada uno de tus clientes, pero indirectamente te estás involucrando porque estás pensando en ello todo el día. Los médicos son grandes coleccionistas. Y siempre hemos buscado a los médicos, a los abogados, a los psicólogos, por supuesto a los arquitectos por una cuestión de gusto estético. En fin, son los grandes coleccionistas porque buscan refugio. Ahí es donde tiene valor la pandemia, ahí es donde tiene valor las crisis. O sea, estas son las cosas que detonan realmente el coleccionismo. Y claramente son los momentos en que se puede comprar mejor arte a mejor precio. Porque no todo el mundo puede percibir que el arte es cíclico y que lo que hoy no vale, mañana va a valer nuevamente, porque la obra existe y es finita. Y cuando la obra de un artista ya ha pasado la prueba del tiempo, que es la prueba más difícil que tiene que pasar, porque puede haber un momento de efervescencia, vamos, que lo pueden dar las ferias, lo pueden dar el momento actual, una moda. Hay una efervescencia siempre en el mercado, pero el tiempo es el que pone las cosas en su lugar. Por eso, cuando uno recomienda, como vendedor de arte, una cartera de coleccionismo, una cartera de obras a un cliente, pues tiene que contemplar una cantidad de valores. Eso ya es tema de otra de las charlas que vamos a tener. Pero a donde quiero llegar es que en las ciudades que tienen más conflicto, que tienen más, son las ciudades que están ganadas a tener un mayor coleccionismo. Y créame que para ser un gran coleccionista no es necesario tener la fortuna que claramente y a todas vistas ha podido poder invertir Elga o cualquiera de estos grandes inversionistas. Hay que tener ojo, hay que tener sensibilidad, hay que escuchar el interior de uno mismo, hay que leer mucho. Para ser un gran coleccionista hay que ser un gran lector. Tienes que leer mucho, tienes que ver mucho arte, tienes que visitar muchos museos, tienes que ver muchas subastas, aunque no compres. Yo siempre invité a mis clientes y muchos de ellos están aquí, algunos están aquí hoy presentes y muchos de ellos tienen más de 30 años, ¿verdad?, comprando arte con nosotros y siempre les decía, mira, ven aunque no vayas a comprar, pero es que el hecho de poder ver que pasan 150 o 200 lotes, y vamos a llamarlos lotes porque es un mercado de arte, ¿ok? Vamos a quitarnos el puritanismo y vamos a quitar la mácula que hay de que la obra no puede asociarse al dinero. No, la obra vale dinero, por lo tanto tiene que asociarse al dinero. Y ver pasar esas 150 o 200 obras, cuando lo haces un mes y lo haces el mes siguiente, y lo haces el siguiente y lo haces el otro, terminas dominando tanto las técnicas de los artistas, reconociendo artistas que no conocías, depurando tu propio gusto, sabiendo de precios, sabiendo cuáles son las mejores inversiones, sabiendo qué es lo que compran otras personas. Y eso también es importante porque cuando vas a vender tiene que comprarte otra persona. Y cuando tú ves que en una subasta pujan 5 personas por una obra de Soto, tú sabes perfectamente que Soto es un artista que lo vas a vender rápidamente, como aquí puede ser una obra de Barceló, de Miró, de Dalí o de Tapies, ¿ok? Entonces, estos son indicativos, son lecciones intuitivas que ejercemos los coleccionistas, pero que cuando las ponemos sobre el papel y las hablamos en foros como este y vemos que es la misma inquietud que tienen otros, pues nos sentimos más seguros. Y eso es lo que estamos buscando con esta charla, darles a ustedes la seguridad de que esto no se acaba.
de que tenemos indudablemente que ser creativos, de que tenemos que buscar otras fórmulas, de que tenemos que ser más receptivos, de que tenemos que imponer menos nuestro criterio, de que tenemos que buscar más y mejores artistas. En fin, tenemos mucha tarea por delante, pero bueno, pero estamos aquí trabajándolo. Y lo más importante, el arte no se ha acabado. Cuando hemos pensado siempre aquella utopía fatalista, el fin del arte, que siempre se ha hablado, bueno, desde más de 60 años, ¿ok? ¿Habrá un fin del arte? No, no hay un fin del arte. No hay un fin del arte porque es una manifestación natural y gestual y yo creo que hasta vivencial del ser humano. Pensemos que las primeras obras en la calle fueron las cuevas de Altamira. Y estamos hablando de unos cuantos añitos atrás, ¿no? O sea que no se puede acabar el arte. Yo solamente quería insistir en algo que tú ya has comentado y es la importancia que tiene para el coleccionismo lo que podemos llamar el contacto con la profesionalización, es decir, que por supuesto la visita a la subasta y en general esa extensión de lo que Odalis ha llamado lecturas, que significa, por ejemplo, en el contexto español hasta hace unos años era muy infrecuente la presencia de los catálogos razonados, que es como una de las grandes fuentes de, podemos decir, de convertir en historia los relatos de la creación de los artistas y de alguna manera darles, vamos a decirlo así, certificación. Y que es muy importante para los coleccionistas que también acudan a un contexto de galerías profesionales como esta, con personas que como Odalis y su familia y todo su equipo han sabido hacer de su trabajo lo que es una verdadera vocación, pero también que junto a las galerías, en fin, el mundo del arte está lleno de verdaderos profesionales que además seguro que, en fin, que les acompañarán en el camino. Yo quería decir, José Luis, que tú representabas justamente, el otro día creo que terminé, cuando viniste a ver esta exposición de Jesús Mateos, terminé creo que era contigo, cuando te dije, eres un verdadero coleccionista porque dijiste algo así que no sé dónde voy a poner las piezas porque no tengo sitio. Y te dije, en fin, como dijo antes la señora psicóloga, empiezo a ver aquí un problema, es usted un coleccionista, porque realmente el primer síntoma de un coleccionista es cuando las obras superan el espacio de lo visible, de lo que te rodea, y tienen que pasar a ser almacenadas, lo cual supone la aparición de una infraestructura ya, que es el lugar donde se guardarán, la adecuada forma de guardarlo, la adecuada forma de registrarlo para tenerlo bajo tu control y en las condiciones de conservación debidas. Y realmente yo no doy ningún valor. Antes he mencionado eso de los 5 millones de dólares. La lectura, ya digo que os la aconsejo, la publicó la Fundación de la Caixa, Arte y Mecenazgo, me parece en 2013, esos propósitos de cuál era el sistema del MoMA, que realmente cuando hice el estudio ese sobre el coleccionismo de España percibí que una de las grandes diferencias de las que son radicales absolutamente es que en los países en los cuales, vamos a decirlo así, el peso secular de las tradiciones religiosas no tiene el peso que ha sucedido en ciertos países como en España, realmente eso creo que lo percibís todos cuando viajáis a museos, especialmente en Estados Unidos, cómo gusta al coleccionista esa cartela donde pone en memoria de mi querida no sé cuántos, o esto es una donación, o esto es la sala no sé cuántos. Es decir, que la forma de obtener la trascendencia en una sociedad como la norteamericana está muy vinculada a los actos éticos como el coleccionismo y su legado a los museos. Pero sin embargo, habiendo estado muy próximo al coleccionismo europeo y al coleccionismo español, a mí siempre, una de las razones por las que tú y yo nos entendemos es porque me emociona, porque creo que representa verdaderamente el espíritu coleccionista. Tú has dicho tu profesión, una profesión tan compleja como la abogacía. Estás coleccionando
creo que desde recientemente, pero con una inmersión a la que creo que aplicas lo que vamos a llamar los códigos de tu profesión del derecho, es decir, respecto a la necesidad de conocer cuáles son nuestras leyes, e imagino que también por ahí se mueve una línea delgada que es el saber dónde está la verdad, que eso es como muy del derecho. Y por otro lado, yo creo que tú cumples con todos esos cánones en fin, que no hace falta que te gastes los 5 millones de dólares a diario, sino que realmente pasión, el haber construido una vida profesional que te permite dedicarte a esto que creo que estás descubriendo que es una verdadera pasión, el haber encontrado vías de conocimiento, es decir, de acceder a la información de cosas que desconoces sobre piezas que llaman tu atención. Y realmente yo creo que el deseo de construir una vida hermosa es el propósito de casi todos nosotros. Tenemos una pregunta de uno de los usuarios. Tenemos una pregunta de uno de los usuarios del directo de Instagram, pero que nos está transmitiendo, como sabéis, y preguntan, ¿cómo impacta el Estado en el coleccionismo? ¿Positivo o negativo? Supongo que se refiere al Estado, algo. Mira, yo creo que por la experiencia que nosotros hemos vivido, sea cual sea la situación del Estado, cuando es muy benevolente, bueno, hay una situación de bonanza, cuando el país está muy bien, pues todos coleccionamos y bueno, todo va en góndola, pero cuando no va bien, como el caso que hemos vivido nosotros en Venezuela en los últimos 22 años, el coleccionismo es un refugio. Entonces yo creo que el coleccionismo tiene su propio derrotero y de alguna manera tiene una tabla de flotación, o es una tabla de flotación que le permite a nosotros, a los coleccionistas, a los que tenemos la fortuna de ser sensibles al arte y a las manifestaciones y a las experiencias artísticas, nos permite asirnos a esa tabla de salvación y continuar. Porque es que independientemente del Estado, el coleccionismo funciona. Las personas seguimos viviendo independientemente de los estados cambian, las personas no, las personas seguimos siendo quienes somos. Evolucionamos, cambiamos ligeramente, pero la esencia de las personas, la esencia del ser humano sigue siendo la misma. Y esto, como les dije en un primer momento, el coleccionismo no es una cosa adquirida. No, el coleccionismo es algo que va intrínseco en la naturaleza de las personas. Hay gente que es coleccionista y hay gente que no colecciona nada. Hay gente que guarda todo, Diógenes, ¿okay? Hasta un extremo, ¿no? Y hay gente que se desprende de todo con mucha facilidad. Entonces, esa característica particular de las personas es lo que nos da la supervivencia. Todo lo demás es un marco de funcionamiento que es cíclico. Los buenos momentos pasan, los malos momentos pasan también, pero el coleccionismo queda, si no, no tendríamos las obras que tenemos en los grandes museos. Y gracias a los coleccionistas, tengan esto siempre presente, se preservan las obras de arte. Gracias a los coleccionistas, después, en el tiempo, son releídas y son parte de museos. Muchas obras de ustedes pasarán a museos eventualmente. En los buenos momentos de Venezuela, antes de toda esta grave situación socioeconómico, político, sanitario que vivimos, ¿okay? Porque es una suma de todo esto, muchas obras que compraban los museos venezolanos venían de colecciones privadas. Y aún hoy en día, creo que con más presencia, vamos a decir así, los últimos 20 años del arte de Latinoamérica está mucho mejor representado en las colecciones privadas que en los propios museos, que han parado sus políticas de compra. Pero eso va a cambiar porque eventualmente van a tener que comprar esas obras. O sea que de alguna manera nosotros como coleccionistas somos el gran reservorio del arte del mundo. Si sumamos a todos los coleccionistas del mundo, es mucho más y más importante de lo que está en todos los museos del mundo. Hablando de coleccionismo, también estas instituciones que fungen como museos, pero que no dejan de ser instituciones privadas.
O sea, coleccionismo privado, caso Elga de Alvear, caso Fundación Juan March, caso Fundación Cisneros, sí, ¿no? Tienen visos de colecciones públicas, pero en realidad son colecciones privadas. Entonces, el optimismo es máximo. Lo que pasa es que tenemos que tener el tiempo para vivirlo. Pero bueno, también el coleccionismo nos supera en el tiempo. Para eso tendremos hijos y descendencia. Y también de eso hablaremos en otro capítulo de este grupo de charlas. ¿Más preguntas? Bueno, que cuando hablaste de los grandes coleccionistas, que dijiste de que están muy involucrados los profesionales de ciertas áreas, como los abogados, yo soy abogado, creo que se te escapó también que uno de los coleccionistas que yo he notado más, también los políticos y los banqueros. ¿Y los? Banqueros. Yo trabajé con el presidente del Banco Provincial en Caracas y el doctor Alzaibar, el secretario general, él era un gran coleccionista. Y creo que lo que tú mencionaste hace rato, que en Latinoamérica el coleccionismo o la venta o compra de obras de arte es mucho más dinámico que en Europa, y efectivamente sí, porque en Venezuela, por ejemplo, donde yo viví muchos años, soy venezolana, se da mucho que las personas tienen sus obras de arte, las tienen por un tiempo determinado, como tú dijiste, las miran, las remiran, le hablan, son como parte de su esencia esas obras de arte, porque muchas veces nos han acompañado durante muchos años. Pero llega un momento que ya uno ve otra cosa que te gusta más y puedes hacer lo que en Venezuela decíamos un cambalache. Y en cambio en España, por ejemplo, me doy cuenta que el español es como muy pegado a lo que tiene, a sus raíces, entonces el mercado latinoamericano es como más dinámico. Bueno, tú sabes que no solamente tampoco es toda Latinoamérica. Aquí tengo otra teoría que quiero dejar para su verificación ulterior, ¿no? Acuérdate que Latinoamérica es una suma de muchos países, ¿no? Y los países que tenían el virreinato, o sea, que estaban mucho más vinculados con la corona, hoy en día mantienen unas colecciones de una forma diferente a los países que no lo estábamos. Voy a poner dos ejemplos claros, Colombia y Venezuela. Y esto les contaré un caso personal que tuve. En una oportunidad me llamaron para hacer subastas en Colombia, donde no hay ninguna casa de subasta grande, vamos a decir. Se hacen algunas subastas periódicas, pero ninguna empresa establecida para hacer subastas. Y me propusieron, bueno, todas las facilidades como para que pudiera hacer esa subasta ya. Pero yo tenía un poco de temor por cuanto no conocía al público. Y fui para Colombia. Y tuve la oportunidad de conocer, por un tema personal, a un historiador de arte muy conocido allí, al que le hice una pregunta mientras tomábamos una copa de vino y yo le hacía el favor a una gran amiga pues, de entregarle un libro de su autoría a este señor. Y le pregunté, ¿por qué si dicen que somos hermanos, países hermanos, somos tan diferentes? Y nuestra forma de acercarnos a todo es diferente. Y por supuesto el coleccionismo es diferente. Y él me dijo algo que es muy cierto y hoy lo sigo verificando en el tiempo. Y es que el rigor de la corte, vamos a decir que extrapolando lo que podemos hablar del coleccionismo español, marcaba como unas castas y marcaba como una rigurosidad, como que había que cumplir unos pasos, vamos a decir así, y que creaba como unos límites que los hacían ser mucho más introvertidos, mucho menos comunicativos, mucho más separados unos de otros. Veamos hoy en día el papel, por ejemplo, de Perú, donde aún, Perú, Ecuador, que son países que aún tienen separación social muy grande, mientras que los países que no teníamos eso, por ejemplo Brasil, que no tuvo ni siquiera proceso de independencia, o Venezuela, que era una capitanía general, bueno, pues teníamos mucho menos rigor, éramos mucho más caribeños, usando las palabras de un ilustre venezolano que fue Juan Liscano. Y ese carácter caribeño, que quiere decir poco más o menos como que hoy vivimos con lo que tenemos y mañana Dios dirá, ¿ok? Pues nos hace ser bastante más flexibles, bastante más alegres, bastante más comunicativos, bastante más, menos rigurosos
en cuanto a nuestra presencia al exterior, o cuánto nos importa lo que otros nos digan. Pues mira, realmente para muchos de nosotros muy poco, porque somos bastante autónomos, ¿no? Y eso nos da una libertad que se refleja no solamente en nuestra vida personal, sino en nuestra vida de coleccionista, ¿no? Entonces, yo he descubierto, en 30 y pico años que llevo vendiendo arte, que uno de los grandes atractivos para el coleccionista es vender arte. Y muchos de los coleccionistas son, de alguna manera, muy buenos vendedores de arte. Yo, que me encargo de la parte de recepción de obras, de todas las obras que se colocan en venta en nuestra empresa, te digo que a veces sucumbo ante la persuasión que ejercen algunos coleccionistas tratándome de vender algo que yo sé lo que vale, pero que tienen tantas herramientas y tantos argumentos que mira, que en muchos momentos lo logran hacer. Y esto que puede sonar como una cosa superficial, pues para mí es un valor, un activo muy importante para un coleccionista, porque es una forma de tener la flexibilidad mental para poder darle salida y movilidad a su obra. Y tanto y en cuanto tú puedas recuperar el dinero que ya pagaste o acercarte a esa recuperación, bueno, en ese sentido vas a seguir invirtiendo y va a crecer el coleccionismo. Entonces, y esto me lleva a un último punto que también es un abreboca de otra de las charlas, que es aquel mito de que el arte es una buena inversión. Eso es mentira. El arte no es una buena inversión en general. Vamos a analizar en esa charla cuándo es una buena inversión. ¿Okay? Que sí hay... Claro, es que ese es de los cuándo. Ese entra dentro del grupo de los cuándo es una buena inversión. Pero es que no todo lo que se pinta de arte es arte. Entonces, agarrar o tomar la sentencia como una verdad absoluta es un error. Lo que tenemos es que ilustrarnos y saber en qué condiciones el arte es una buena inversión. Bueno, ese es tema de otro capítulo. Yo quería contradecir por una vez a Odalis, porque el otro día, mirándome para esta charla el top de los 200 coleccionistas publicado por Art News, quise comprobar eso que acabo de decirles, que era la frecuencia de médicos, dentistas, gente que está en el mundo del derecho, en el coleccionismo. Y entonces me encontré con la sorpresa siguiente, que era que cuando se ponen las casillas estas de filtros para filtrar búsquedas, las 6 primeras eran negocios, investment, real estate, gestión de activos, publicidad, banca y herencias. Lo cual creo, y la única familia española que figuraba en el listado de los 200 mejores coleccionistas era la familia Botín. O sea que creo que ahí te voy a contradecir un poco. Quería leerles una cosa que tiene relación con lo que ha dicho Odalis sobre que los verdaderos coleccionistas nacen desde una actitud personal. Siempre recuerdo una cosa que me contaba una coleccionista para la que trabajé, que me contaba que de niña coleccionaba papeles de caramelos cuando se los había terminado de comer, y entonces tenía como grandes cajas llenas de los papeles de caramelos ordenados y demás. Entonces hace un tiempo traduje un poema de Luis Bourgeois, del artista, que se titula El coleccionista. No estaba traducido al español, lo publicamos en el Cursal de San Sebastián y tiene que ver con esto. El coleccionista de narcóticos, el coleccionista de bolsas que huyen y que no tienen fondo, el coleccionista de cajas, el coleccionista que era mi padre de manchas en sus chaquetas. Si analizaba las manchas podría saber lo que había comido cada semana. El coleccionista de muñecas, esa soy yo. El coleccionista de vituallas, el coleccionista de canciones, recuerdos y vestidos. Coleccionista de libros que jamás lee, el coleccionista de imágenes, el coleccionista de dibujos. Soy culpable de coleccionar dibujos, pensamientos escritos y sueños. Los coleccionistas de casas, todas las casas en las cuales se ha habitado. Los coleccionistas de amigos y huéspedes. El coleccionista de vecinos, los buenos vecinos, obviamente. Los coleccionistas de animales, los coleccionistas de sueños y pequeñas chatarras como clavos, pequeñas cerraduras. Coleccionista de viejos trapos, véase la cantidad de vestidos, abrigos o capas que puedes tener. Los coleccionistas de sombreros y zapatos, los coleccionistas de recetas. Los coleccionistas de agujas, agujas para retomar, agujas para enhebrar y sobre todo los coleccionistas de profesores. Los coleccionistas de profesores son importantes. Los coleccionistas de obras de arte, work of art,
¿Por qué digo esto en inglés? De pinturas, de esculturas, los coleccionistas de niños. Yo conocí a una mujer que era feliz cuando tenía un niño más. Era algo infernal. Tenía una manada de hijos y tan pronto los tenía, los abandonaba y tenía otro u otra. Coleccionista de niños, coleccionista de cachivaches, esa es la casa de Jean-Louis. Y los coleccionistas de retales de tapicerías. Los coleccionistas de listas como esta que tenemos aquí. Coleccionista de soluciones imposibles. Coleccionista de promesas jamás prometidas. ¿Se hacen las promesas? Coleccionista de promesas, promesas de deudas y cuentas, los coleccionistas de regalos, los coleccionistas de viajes. Y he mencionado al coleccionista de instantes felices. Mi padre era un coleccionista de instantes felices que materializaba en pequeños guijarros blancos que metía en una caja. Es evidente que el coleccionista que aparece en casa de los niños a la edad de menos de un año son coleccionistas de dispares sobre él. El coleccionista es patético, pero es un optimista compulsivo. No piensa jamás en tabula rasa. Creo que es una defensa contra el miedo a la desintegración. Sí, así es. Es un poema de Louis Bourgeois que se grabó en su domicilio en Nueva York en el año 97 por Brigitte Corman y que fue publicado con ocasión de la colección de artistas de la colección Lambert en Aviñón. Qué maravilla. Ven por qué tenemos al poeta aquí, ¿no? Esto es una delicia. Quiero saber si hay alguna pregunta más para hacer un breve resumen de esta. ¿Hay dos? Vamos a ver cuáles son esas preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo estoy disfrutando mucho del encuentro y quería rescatar esto de la cultura como medicina. Y se me plantea la pregunta de cuál es vuestra visión respecto a la responsabilidad que tiene la galería, la empresa, el coleccionista, de seguir invirtiendo en la educación hacia el consumidor para reconocer cuán importante es esto, ¿no? De consumir el arte no más allá como por aumentar tu valor monetario, sino decir como verdaderamente es algo que a mí me nutre, me apoya, me da refugio, como se ha dicho, ¿no? O sea, ¿qué cosas concretas vosotros también veis que es necesario seguir apostando por ello, ¿no? Como empresarios y para acercar el arte y poder reconocer más su valor más allá de lo económico, ¿no? Bueno, cuando yo hablaba hace un rato de lo quijotesco que podemos ser, de alguna manera voy a usar esa frase también para esa palabra, para esa definición, para definirnos a nosotros y especialmente al grupo que yo represento y que yo dirijo. De alguna manera yo siento que tenemos una responsabilidad social inexorable. Y cuanto más conocemos del arte y cuanto más cercano estamos a las personas que trabajamos en el arte, a los artistas, a los críticos de arte, a los galeristas, al público, a nuestros coleccionistas, más responsabilidad tenemos. Y efectivamente, si cuantificáramos las horas del día que le dedicamos a lo que se supone que es nuestra actividad, que es la venta de arte, se sorprenderían de saber que son la menor cantidad de horas de toda nuestra actividad. Y es porque de alguna manera sí tenemos una necesidad de hacer entender o de ser interlocutores de aquello que conocemos o que presentimos, aún equivocándonos, como podemos equivocarnos muchas veces, pero tratando de dar nuevas pistas para que otras personas también hagan lo propio. Es como una actitud de buena fe. Es decir, cuanto más yo les pueda contar de lo que yo tengo como experiencia, más experiencias van a tener ustedes personales porque las van a poder pasar de esa parte de atrás del cerebro a una parte delantera de conciencia y más se van a poder comunicar con las personas que ustedes conocen y con sus familiares. Y es como una ola, como el aleteo de la mariposa en algún lugar remoto del mundo que puede crear un gran terremoto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí, que todos tenemos una gran responsabilidad social porque no podemos voltear la cara ante un hecho inevitable. Y es que esto es una forma de vida. Esto no es el vivir dentro del arte desde el coleccionismo o desde la venta de arte o desde la crítica y el estudio del arte.
no es algo que, no es un traje que nos ponemos cuando venimos a la galería. Es en lo que pensamos de sol a sol, ¿ok? Es lo que pensamos las 24 horas del día. Y esto es algo que nos compromete con la sociedad en la que vivimos. Yo creo que es una cuestión de conciencia personal. Ya lo has explicado, demos más tiempo a que pregunten, digo. Sí. Está bien explicado. Para no Es quedarse que con nada. era un comentario que era sumando a lo que ella había dicho de los coleccionistas y a lo que tú habías dicho de los coleccionistas en Venezuela, pero me imagino que es más amplia el concepto. Es las entidades bancarias como coleccionistas y como resguardo de ese acervo cultural que en algún momento ellos sí pueden sacarlo a subasta. Claro, es que el tema de las entidades bancarias, que lo dejé de lado y no contesté la pregunta cuando le hiciste hace un rato, es que realmente ahí tiene ya un valor monetario importante, porque la entidad bancaria, más allá de que quien compra pueda ser el director de un banco o una persona particular que pueda comprar por su gusto, sí pesa mucho el valor y la proyección de valor que pudiera tener esa obra. Claro, pero claro, porque conservan el valor, porque conservan la obra. Entonces, y además de que hay un efecto que es como un efecto de resonancia, ¿no? ¿Qué compramos? ¿Qué es lo que consideramos que son, o cuáles son las que consideramos las mejores obras para nuestra colección? Aquellas que otros tienen. Nosotros no nos inventamos el mundo, nosotros vamos y vemos, pero ¿qué es lo que hay en el Reina Sofía? ¿De quién se expone? ¿Y de qué se expone en el Museo Thyssen? ¿Y qué coleccionaba el Barón de Thyssen? ¿Y cuáles obras vendieron? ¿Y qué colecciona la Fundación Cisneros? ¿Y la Fundación Juan March? ¿Cuál es su línea de colección? Y eso nos va dando guías hacia dónde podemos nosotros, voltear nuestra mirada, siempre y cuando, vaya dentro de nuestro gusto particular, también tema de próximas charlas, ¿ok? Entonces, todo esto lo vamos a hablar en detalle y ya saben que están totalmente invitados a todas, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que, claro, entramos dentro, las entidades bancarias terminan siendo un gran resguardo de obras de arte y un gran reservorio, porque además no tienen la limitación que cada uno de nosotros se impone de no vender ciertas obras por más gusto, porque nos recuerda una etapa de nacimiento de nuestros hijos, o un regalo personal que recibimos, o conocimos al artista y éramos grandes amigos de él. Todas esas cosas pesan en el coleccionismo, mientras que cuando se compra a nivel institucional, esas obras quedan, esas razones quedan quizás un poco desdibujadas, ¿no? Pero contribuye pues a ese reservorio que, por supuesto, es el objetivo final, es la exhibición pública, el disfrute de todos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay otra pregunta, quiero hacerles un breve resumen de 2 puntos para concluir en una forma mucho más pragmática, menos poética que la maravillosa conclusión que nos ha dado Alfonso, y es contestando la pregunta primero de qué es un coleccionista. Es aquella persona, hombre o mujer, que acumula y ordena según sus criterios personales, se vincula emocionalmente a estos objetos, lo motiva la búsqueda, investiga y profundiza en su colección, convirtiéndose en muchas oportunidades en verdaderos expertos. Gusta de ordenar y clasificar, exhibe con orgullo su colección, comparte sus hallazgos, valora, preserva y cuida los objetos. El coleccionista propone un relato, resuelve un rompecabezas, cuenta una historia olvidada y sus propuestas a veces modifican la historia. ¿Y cuáles son esos beneficios de coleccionar? Y bueno, regresamos a nuestro título de hoy. Manejándolo sanamente, el coleccionismo, digo sanamente porque también lo hay obsesivamente, el coleccionismo produce en quien lo ejerce relajación y disfrute estético, alivia la ansiedad, satisfacción por conseguir la cosa, desarrollo de la capacidad intelectual, el lenguaje y la sociabilidad, la capacidad de orden, reposo físico y psíquico, ayuda a superar el aislamiento social, reduce la sensación de la separación, sirve para manejar las vicisitudes y el estrés de la vida moderna,
Es educativo para quien colecciona y para quienes lo rodean. Ayuda a gestionar la frustración por tener todo y a desarrollar la paciencia. Aumenta la autoestima. Desarrolla la autoafirmación y control sobre nuestra realidad privada y reafirma nuestra personalidad. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y los esperamos la semana que viene. Te ha faltado añadir, Odalis, que hay que tomar una píldora todos los días de ese tratamiento. De ese tratamiento. Todos los días es un tratamiento crónico. Es crónico, efectivamente, y nos dura toda la vida. Esto sí es un virus, ¿eh? El coleccionismo sí es una enfermedad para toda la vida. La próxima semana tendremos una charla que se titula La ciudad como coleccionista. Y tenemos como invitado especial, importado directamente de París, a Carlitos Cruz Diez Jr., que nos va a acompañar un poco en el recorrido de la obra del maestro Cruz Diez, pero no solamente hablaremos de Cruz Diez, sino de las ciudades en general, de cómo la ciudad se convierte en nuestro museo, si lo queremos ver así. Así que nuevamente todos invitados y los que no puedan venir, pues nos pueden seguir por Instagram. Muchas gracias nuevamente.